¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos siguen en en la segunda emisión de su programa Imagen Electoral. Agradecemos la conducción de Pepe Arana y la presencia de los demás compañeros el día de hoy en la mesa. Hoy trataremos dos temas. Iniciaremos con uno que quedó pendiente a pregunta de una compañera por ahí que hizo un cuestionamiento en Facebook sobre cuál es la diferencia entre equidad y paridad de género, la alternancia de género y todos estos temas que han sido tan relevantes en las últimas semanas, más bien al final ya de este proceso electoral 2016-2017, y abordaremos un tema muy importante que es el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, si se deben quitar a los partidos, si deben donar, regresarlo. Entonces es un tema que está bastante caliente en estos momentos en el ámbito electoral, el ámbito político, y lo abordaremos también. Vamos a iniciar con el primer tema, que es la equidad, la paridad de género, la alternancia y todas sus vertientes. Bien, muy buenas noches, Moisés. Efectivamente, tal como lo establecieron la semana anterior, ante la inquietud que estableció una joven a través de este medio, ¿cuál es la distinción entre equidad de género y la paridad de género? En un momento más aparecerá en una diapositiva cuáles son los conceptos que se manejan por parte de la maestra Blanca Oliva Peña Molina, socióloga de la Universidad Autónoma de Baja California con estudios en Barcelona. Ella nos menciona que la equidad de género es una parte del reconocimiento explícito a las diferencias entre individuos o grupos sociales que se encuentran subrepresentados en sus intereses, y para revertir dicha situación se promueve la adopción de acciones afirmativas, principios de discriminación positivas orientadas a garantizar una proporción razonable de personas que comparten una identidad, estableciendo entre ellas el género, lo que es la situación étnica, entre otros aspectos de la personalidad característica de una persona, en espacio de toma de decisiones. Por otra parte, ella nos señala el concepto de paridad de género. Es una medida definitiva porque reformula la concepción del poder político, concibiéndolo como un espacio que debe ser compartido en partes iguales entre hombres y mujeres, un nuevo contrato social para regir la vida en sociedades democráticas. Si bien es cierto, en algún momento estas distinciones o estos vocabularios en algún momento pueden representar similitudes en su concepción, y para ello, bueno, vamos a escuchar a nuestros compañeros, en este caso Alejandro y Federico, si tienen alguna observación a estos dos conceptos. Sí, muy buenas noches a todos los ciudadanos que en este momento nos puedan estar viendo. Y efectivamente, el lunes pasado quedó pendiente una pregunta expresa de una joven en donde nos preguntaba qué era equidad de género y paridad. Bueno, pues ahí buscando en las notas, pues encontramos que la paridad de género y la paridad de género es lo mismo que igualdad. Las fórmulas del mismo género, la alternancia en las listas de representación y la postulación de mujeres en distritos en donde nada más el partido tiene problemas para ganar y en donde no deben demandar nada más a mujeres, pues todo eso nos da una fórmula en donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es la paridad de género. Es un tema muy, muy extenso, realmente para ir descifrando por qué se da esto, bueno, y en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos habla de que hay que garantizar la paridad entre los géneros. Por eso es que para mí es igualdad en los derechos tanto de las mujeres como de los hombres, las alternancias que se deben de dar en las listas regionales, y por el otro lado, pues bueno, que la mujer no nada más las mande a competir en lugares donde sabe el partido que va a perder. Así es, lo que se busca o lo que se ha buscado con la equidad, la paridad, la alternancia es que las mujeres no solo formen parte de las listas, sino lleguen al ejercicio del poder público a través de estas medidas que han tenido que tomar, a veces un poco drásticas
en decir, pues tiene que ser 50 y 50 a fuerzas, pues para que se logre lo que por muchos años estuvo, ahora sí que no, las mujeres no podían llegar al ejercicio del poder público, eran relegadas, aunque siga habiendo más hombres en la actividad política, pero ya hoy en día, pues hasta los partidos se encuentran a veces en una situación un poco complicada porque no tienen a veces cuadros representativos o no hay quien quiera salir a participar. Entonces esta figura de la equidad, la paridad, la alternancia, es lo que busca incluir a las mujeres en el ejercicio del poder público. Muy buenas noches. Coincido con ustedes en sus apreciaciones de equidad y paridad de género. Nada más, yo pienso lo mismo que Alejandro Monroy. El término paridad se deriva en primera instancia en términos políticos de la equidad de género, y ambos coinciden, equidad y paridad, en igualdad de género. Es decir, al final de cuentas lo que se trata es de no discriminar a un género en beneficio del otro. Es decir, también tiene que ver con la justicia. Lo que se le dé a una parte de un género se le tiene que dar en la misma proporción a la otra parte. Entonces, equidad de género es el término con el que se conoce en términos políticos a la equidad de género, particularmente de las mujeres, que son las que históricamente han sido relegadas, y ambas se derivan de igualdad de género, y ambos conceptos tienen que ver con proporcionalidad y justicia. Los distintos vocabularios que acaban de describir los compañeros Alejandro y Monroy, pues en su momento fueron también establecidos en una serie de lineamientos que en el proceso electoral 2016-2017 ya estaban contemplados. Si bien es cierto, y como hace un momento se señaló en una de las diapositivas, existen 5 principios que fueron utilizados en los lineamientos generales aplicables para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatos ante el OPLE. Este lineamiento fue publicado el 6 de enero del año 2016, y en el mismo podemos encontrar precisamente cada uno de los elementos que ya fueron mencionados: alternancia de género, fórmula de candidaturas, homogeneidad en las fórmulas, igualdad de género, paridad de género horizontal y paridad de género vertical. Vertientes que en algún momento, no se han tocado, que ha causado también una serie de circunstancias que hasta el momento no se ha podido, ¿verdad?, concretar, no se han podido dilucidar correctamente en ese lineamiento, porque cabe precisar que el documento así que fue publicado el 6 de enero del 2016 tan solo señala que se debe de aplicar el principio de paridad de género vertical, y es el único que se tocó. Por eso yo creo que aquí los términos paridad y equidad de género tienen interés en función de la asignación de regiduría, y yo creo que ese tema, ya en estricto apego al derecho electoral, tendríamos que verlo cuando la próxima semana o en las futuras sesiones que podamos tener, tengamos que ver cuáles son los criterios de asignación de las regidurías, particularmente en el municipio de Coatzacoalcos, donde se incluyen 3 criterios. 1, votación efectiva de los partidos políticos. 2, la sobre y la subrepresentación, y finalmente la tercera, que es equidad y paridad de género. Creo que el interés de tocar el tema de equidad y paridad de género tiene que ver fundamentalmente con la asignación de regiduría, porque son temas novedosos que todavía están en discusión en este momento en la sala superior. Así es un tema que puso en jaque a muchos aspirantes, podríamos decirle, o sí, aspirantes todavía, porque no son regidores aún con una constancia. Entonces por ahí anda un juego de posiciones y pues en saber si la autoridad va a aplicar o no va a aplicar estos lineamientos que pues ya están firmes. Entonces ya serán temas que tocaremos en las subsecuentes en los siguientes programas, y sin duda es un tema muy amplio y que sigue dando mucho de qué hablar, y hay varios que, como sé, los tienen sin dormir, ¿verdad?, porque sienten que se les va. Y cabe rescatar ahí en ese sentido, Moisés, que lo único que se ha entregado es constancias para presidente municipal y síndicos, únicamente eso.
hasta el momento queda pendiente aún las constancias para designar a los regidores. ¿Qué regidores están propuestos en Coatzacoalcos y que todavía dudan si van a recibir sus constancias como regidores electos? Bueno, pues está en primera instancia Oliver Damas, en segunda instancia está Jonathan Gilman, está Martín Patiño, está Rosita Guzmán, está Perla del Carmen, y todavía no está definida cómo se van a entregar las regidurías en Coatzacoalcos. El Independiente también. El Independiente, porque sobre todo el Independiente, ¿no? Juan Francisco Valles y Adriana Herrera, que también está en la pugna por una regiduría en Coatzacoalcos. Pero ese tema lo vamos a abordar cuando toquemos la asignación de regiduría. Ya dijimos que hay 3 criterios para la asignación de regiduría. 1, la votación efectiva de los partidos políticos, que es la primera. 2, la sobre y la subrepresentación. Y 3, la equidad y paridad de género. Habría que ver cuáles van a ser los criterios que asume la Sala Superior para la designación de la regiduría. Sí, efectivamente es un tema muy amplio. Más sin embargo, hay que recordar que estamos ya en un proceso electoral y viene ya el proceso de selección de candidaturas. Y bueno, pues ahí estos términos se tienen que dar porque se tienen que dar. Hay que recordar que, bueno, pues la presidencia de la República pues es una sola. Más sin embargo, en diputaciones federales, locales, para gobernadores, para senadores, bueno, pues ahí habrá que ver la paridad de género. Entonces, pues es un tema que ya está también en estos momentos en el que nosotros debemos de estar al pendiente de que los partidos políticos cumplan con estas cuotas de género, tanto para hombres como para mujeres. Recordando que en Coatzacoalcos en primera instancia habrá 5 regidoras mujeres y 8 regidores varones, y posiblemente tenga que modificarse la integración del próximo Cabildo de Coatzacoalcos para que hayan 6 mujeres regidoras y 7 varones. Por aquí nos hacen una pregunta, un comentario importante, dice don David Riquer, con respeto a la mesa, a los panelistas, ¿cuántas mujeres hay con ustedes en este momento? Porque toman un tema que no están respetando. De hecho, es un tema que habíamos comentado, que en los consejos distritales, consejos locales, pues se da que la mayoría de los representantes de partidos o de los que están a través llevan las cuestiones partidistas, pues la mayoría son hombres, ¿no? Y pues a lo mejor es responsabilidad del partido de crear cuadros donde se incluya mujeres que estén interesadas en el tema y empiecen a meterse en ese tema tan interesante que es el derecho electoral, el proceso electoral. Y al respecto, Moisés, cabe mencionar también, y dentro de lo que es el análisis de este tema, encontré un criterio de jurisprudencia que señala que los partidos políticos no se encuentran todavía, ¿verdad?, inmersos en esta circunstancia. Entonces, aquí, pues, con todo respeto, señor Riquer, pues aquí somos ciudadanos los que nos encontramos en esta mesa y no estamos representando a ningún partido político, por el contrario, venimos a exponer una inquietud, ¿verdad?, de los temas de temas electorales. Aquí somos 4 personas que no venimos representando a ningún partido político, sino haciendo el análisis de lo que es el proceso electoral. Y bueno, pues en este mismo tema, aquí hay un programa que también lo manejan puras mujeres y no hay hombres. No, ya le estamos dando equidad con eso al canal. Eso ya queda la equidad. Igual son y de hecho va a ser compartido, ¿verdad? Así es. Va a haber un momento bueno, pues vamos a pasar al tema que trae ahorita en jaque a todo el país, un tema importante y a mi punto de vista pura demagogia, porque todo empezó por un partido que dijo quiero donar, le dijeron no se puede, luego la presión de los ciudadanos en decir entreguen los recursos, luego empezaron a manejar vamos a donar, y pues no es donación porque los recursos no son suyos, pero hablo de demagogia porque ya se están perdiendo en el discurso, se están perdiendo en la forma en que lo quieren hacer, y sin duda va a ser un tema que ya trae ahorita la atención de todos, pero a mi punto de vista, demagogia pura. Sí, así es pura demagogia. Hay que recordar
que antes parte del financiamiento público que le llegaban a los partidos políticos, pues una gran cantidad se iba a pagar medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación tomaron esta bandera en estos momentos para que empezar a apretar a los partidos políticos y decirles, ya no tengan financiamiento. Pues claro, pues ya no les llega ni un peso a ellos. Pero hay que recordar que esto está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41. Ahí nos establece cuáles son los financiamientos a los que tiene derecho los partidos políticos. A mí me gustaría intervenir aquí para formarnos una idea de cómo inició esta discusión con respecto a si deben donar los partidos políticos sus prerrogativas a los damnificados de los dos sismos, la del 7 y 19 de septiembre. Comienza con Alfredo Aguirre, quien solicitó a la plataforma digital change.org de Alberto Herrera Aragón con la pregunta: ¿debe el INE donar los 7,000 millones de pesos de los partidos a víctimas del sismo? Y la plataforma change.org reunió en menos de una semana 1.726.164 firmas. A esto inmediatamente se le dio respuesta por parte de los senadores y diputados del PRI de donar un día de salario para los damnificados del sismo. Morena con López Obrador determinó donar 103 millones de pesos, el 50% de sus prerrogativas 2018, y conformar un fideicomiso con Elena Poniatowska y el padre Solalinde y Paco Ignacio Taibol en un fideicomiso. El PRI contesta con la donación del 25% de sus prerrogativas ordinarias 2017, que corresponden a 258 millones de pesos, y la cual el frente formado por la coalición PAN, PRD y MC proclamaron la reducción de los topes de campaña, reorientar el presupuesto federal, eliminar seguros de gastos médicos, eliminar viáticos y celulares y destinar todos los recursos de los partidos políticos a los damnificados por los sismos. Yo me encuentro en total desacuerdo a todas esas propuestas. Yo me inclinaría por fortalecer el Fondo de Desastres Naturales, y me gustaría agregar que, de acuerdo al artículo 23 de la Ley General de los Partidos Políticos, son derechos y obligaciones de los partidos políticos. En el inciso D se puede encontrar como derechos y obligaciones de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir financiamiento público, y en el inciso H aplicar el financiamiento de que dispongan para los fines que les hayan sido entregados. Es decir, el financiamiento público tiene un objetivo, tiene un fin, y no se vale, desde mi punto de vista, ponerse guapo con sombrero ajeno. Es correcto, no es su dinero. Es correcto. Sí, yo lo que he dicho que es demagogia, sinónimo de populismo, yo creo, esta acción, y lo que los ciudadanos en verdad deberían de ver es la aplicación de los recursos del Fonden. Fiscalización y auditoría. Así es. Tan solo la Secretaría de Educación Pública, por los dos sismos que han sucedido lamentablemente, va a recibir 4,000 millones de pesos en seguros. Hablamos que el Fonden tiene 6,500 millones de pesos, y sin tomar en cuenta las donaciones que están haciendo personajes, artistas, de diferentes medios del país internacional. Entonces, ¿a dónde va a llegar ese recurso? Por ahí hacía el planteamiento el presidente del INE que se tenía que regresar a la Tesorería General de la Nación, a la Secretaría de Hacienda, pero ¿quién va a manejar el recurso? Pues, al partido en el gobierno le conviene que le regresen el dinero, ellos los van a administrar, pues les va a ir muy bien. Antes de, y salvo mejor apreciación que se tengan en esta mesa de debate, sería importante señalarle al público que se encuentra observando en estos momentos cuál es la mecánica, ¿verdad?, que se utiliza
para que un partido político reciba un financiamiento público, y con ello, bueno, se generan las prerrogativas para este proceso electoral. Si bien es cierto, para ello hemos preparado unas diapositivas en el que en forma sintetizada se muestra cuáles son las hipótesis que en algún momento el artículo 41 de la Carta Magna nos viene estableciendo. Primeramente, tenemos que la Constitución establece que el financiamiento de los partidos se determina multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al cierre del mes de julio por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Aquí hay una polémica que atinadamente Alejandro acaba de observar, que bueno, la unidad de medida y actualización no está contemplada aún y todavía seguimos rigiéndonos por lo que son los salarios mínimos. Al mismo tiempo, se tiene otra hipótesis: por ser año en que se renueva la presidencia, la Carta Magna otorga a los partidos un 50% adicional del financiamiento ordinario para actividades tendientes a la obtención del voto. Asimismo, en la siguiente diapositiva, pues nos viene describiendo, ¿verdad?, a quién se le otorgará este financiamiento público. Se le otorga a los partidos políticos, así como también al candidato o los candidatos independientes que van a participar en esta contienda electoral. En el segundo párrafo de esta diapositiva observarán que hay otra hipótesis, obviamente ya relacionada con la primera que acabo de describir. Por ley, el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, al corte que hubo el 31 de julio del presente año, hay un total de 87.557.868 ciudadanos inscritos en este padrón electoral, que multiplicado por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, que actualmente es de 75 pesos con 49 centavos, el 65% de esta cantidad es de 49 pesos con 7 centavos. En ese sentido, cabe señalar que la presente información que les estoy brindando fue establecido por comunicados de prensa que el Instituto Nacional Electoral en fecha 18 de agosto, el 17 y 18 de agosto respectivamente, a través de los comunicados números 270 y 272, estuvieron a bien informar. De todo lo anterior, tenemos precisamente ya la tabla final en el que se nos describe cuáles son en algún momento las prerrogativas que va a recibir cada partido político, tomando en cuenta que actualmente son nueve partidos políticos, y la primera dentro de las cuestiones de financiamiento son las actividades ordinarias, posteriormente los gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica. Estas dos últimas corresponden también a otro supuesto en el que menciona la ley que el 30% se entregará de manera equitativa a todos los partidos políticos, y el 70% restante, pues en algún momento se distribuirá esas cantidades económicas de acuerdo a la obtención del número de votos que tuvieron en el proceso anterior. Y con ello tenemos, bueno, lo que bien informó hace un momento el compañero Federico. Sí, sin duda son cantidades que molestan y lastiman a los ciudadanos, porque es una cantidad exagerada, siento mi punto de vista. A lo mejor se debe de recortar. ¿Por qué molesta y lastima? Por la situación que se vio, decir que los partidos políticos se van a llevar del presupuesto 6,000 millones de pesos. Vamos por partes. Sí. Adicionando que los partidos políticos, en términos generales, van a recibir 6.788 millones de pesos. De esos 6.788 millones de pesos, 4.296 son para financiar sus actividades ordinarias permanentes. Son los trabajos permanentes que tienen que hacer todos los partidos políticos durante todo el año. Y además, como bien lo dijo Carlos Gómez, se le adiciona el 50% del monto de sus actividades ordinarias, que equivalen en términos generales en 2.148 millones. 4.296 de actividades ordinarias y 2.148 millones de gastos de campaña hacen un monto total de 6.788 millones de pesos. ¿Cómo se van a distribuir esos 6.788 millones de pesos? Bueno, rápidamente, el PRI va a recibir 1.689 millones, el PAN 1.281, el PRD 773, Morena 649, PBEN 578 millones, Movimiento Ciudadano 537, PANAL 419, el Partido Encuentro Social 398, el PT 376 millones de pesos. Todos esos son los totales, nada más por cuestiones de tiempo. Y para concluir,
El PRI recibe en total, por actividades ordinarias y para gastos de campaña, 1.689 millones, y de actividades ordinarias, es decir, dentro de esos 1.689 millones de pesos, 1.094 millones son para actividades ordinarias. Y lo que está diciendo el PRI es que el 25% de su presupuesto de actividades ordinarias de este 2017, que equivalen a 258 ya millones de pesos, bicoca, ¿no? es lo que va a destinar. Para que vean la hipocresía de los partidos políticos. Déjenme concluir con Morena. Morena en total va a recibir 649 millones de pesos. De actividades ordinarias recibe 414 y para gastos de campaña va a recibir 207 millones de pesos. Morena está diciendo voy a destinar el 50% de gastos de campaña. El 50% de 207 son 103 millones de pesos. Esto es una falacia con el cual tratan de engañar a la gente que no conoce de números. Sí, por eso decía yo que este tema ya se prostituyó, como dicen. Porque primero era lo voy a donar, un término mal dicho porque no es donación, no les pertenece, era un reajuste al presupuesto. Segundo, ya dicen, no, yo me voy a encargar mediante ciertos personajes a distribuirlo, pero son personajes ligados a sus partidos políticos y hacer un financiamiento. Al final de cuentas van a lucrar con lo que pasó. Claro, así es. No hay que olvidar, no hay que olvidar que el recurso público debe prevalecer sobre el recurso privado. Entonces, si ahorita se le quita el recurso público a los partidos políticos, pues le estamos dando entrada a otra serie de situaciones. En este caso, con dinero de simpatizantes, militantes. ¿Y quién sabe de quién más? Pero de quién más. Así es. O sea, porque ahorita hay que decirlo, ¿no? Los partidos políticos no reciben prácticamente nada de los militantes de sus partidos. Casi siempre es de financiamiento público y de algunos otros, aquellos que compran las candidaturas. Por eso, Alejandro, ¿para qué se fijan los topes de campaña? Entonces, precisamente. ¿Para qué? Sí, pero de todos modos, eso pasa. Pero eso es a lo que yo decía, era un atentado contra la democracia. Fijan los topes de campaña. Aquí no estamos hablando de topes de campaña. Para que no haya un excesivo gasto de los partidos políticos. No estamos hablando de topes de campaña, estamos hablando de dónde va a venir el recurso. O sea, ya sea un peso, decían, vamos a eliminar al 100%. Yo decía, no, es un atentado contra la democracia. ¿Qué va a pasar con las candidaturas? Claro. ¿Quién va a tener acceso a ellas? El mejor postor. El mejor postor. Bueno, vamos a darle leída a comentarios. Saludos para quienes nos ven: José Pérez, David Riquer, Fernando Orbelín, Juan Carlos Monroy, Luis Zaragoza. Dice, desde mi punto de vista no se puede donar algo que no es propio, simplemente es desviar. Lo que realmente se debería pedir es que el Fonden sea realmente utilizado en lo que debe usarse. Claro. Saludos a Jesús Juan, Rosy Guzmán, saludos a los panelistas, excelente información. Fernando Orbelín, de acuerdo con lo que comenta Luis Zaragoza. Lisbeth Zampayo, un saludo. Antonio Torres Lince, Desamparados Will Ríos. Eric nos dice, Eric Jiménez Hernández, creo que ahí es una cuestión de forma. Si los partidos renuncian al financiamiento, debe regresarse a Hacienda porque es dinero público, es lo legal, todo lo demás es político. Desafortunadamente le falta la confianza en el gobierno y Hacienda para que se destine ese ahorro a los daños por los sismos y que no se desvíe para otros fines. Se complica el tema. Saludos para Efraín Aguilar y Victoria Ortiz. Sí, bueno, yo sin duda difiero de eso. Mira, nosotros buscando qué dinero se puede regresar, hablando electoralmente de los partidos políticos. El único dinero que se regresa es aquel que se paga trimestralmente a Telégrafos de México. Cuando no se utilice ese recurso, se tiene que regresar, ¿sí? Y también se regresan aquellos de propaganda política, de las campañas políticas. En caso de que no te gastes todo el recurso, pues lógico que aquí siempre se gasta todo. Entonces sí se puede regresar. Mas sin embargo, buscando que en estos momentos, algo que no se les ha dado el 100%, porque la administración que hace el INE es cuantificar cuánto les va a tocar durante todo el año y se los va dando mensualmente. Sí, entonces los partidos ahorita lo que hicieron fue, bueno, pues si eso es lo que pasa, pues me voy a cobrar a los chinos desde ahorita
y regreso algo que no tengo. Así es, están Entonces lucrando. están lucrando y están engañando a la sociedad. Y cabe destacar también, y sobre todo conociendo la trayectoria profesional que tiene Federico, él en su momento también ha fungido como catedrático, pues ha pasado por nuestras manos una infinidad de teorías en el que este tema no es precisamente de hoy, ni fue de ayer, ha sido de años anteriores, en el que a partir de tesis, monografías que en algún momento presentan muchos estudiantes de determinadas carreras afines a lo que es ciencias políticas o humanidades, pues en algún momento han buscado o han tratado de encauzar de que el financiamiento público no sea tan exorbitante para los partidos políticos o aquellos que en algún momento, ¿verdad?, se ocupan de utilizar de esta circunstancia económica. Por otra parte, y que también en ese sentido hay que rescatar, el primero que lanzó la piedra escondió la mano. ¿Y qué quiero decir con esto? Este mismo partido político que en el momento se empezó a proyectar con esta idea, fue el primero que infló el gasto público al crear otro partido político. Entonces, pues ¿de qué se trata? Sí, pura espérate, pero vamos por parte. No, mira, el crear un nuevo partido político no te infla el presupuesto de financiamiento, sino que ya tiene una bolsa, el INE, estamos hablando de 6.788 millones de pesos, y al integrarse un nuevo partido político es el mismo mercado electoral, y a los partidos políticos se les da financiamiento de acuerdo al número de votos obtenidos, es decir, no entre más partidos políticos va a haber mayor presupuesto o financiamiento para los partidos políticos. Eso no es así. Hay una bolsa ya específica, así haya 10, 15 o 20 partidos políticos, y el financiamiento se distribuye entre cada uno de los partidos políticos. Sí, pero el financiamiento viene de ver cuántos electores hay en padrón electoral. Padrón electoral, vamos exacto. para allá. Entonces, vamos a continuar con unos saludos antes de seguir adelante. Jorge Bonilla se ha unido. Efraín Aguilar nos dice: si hay una buena fiscalización, todo se puede controlar, sean financiadas con dinero público o privado. Nos comenta el señor Clemente Hidalgo Cornelio: buenas noches. Como sean las cosas, el dinero sigue siendo de los ciudadanos comunes y corrientes que pagamos impuestos y financiamos las grandes empresas con créditos que les damos como proveedores. Dar es cortinas de humo, nada más. Gracias por esa transmisión de Imagen y Política con Azucena Rosado. Y Efraín Aguilar dice: el temor para mí es ese despifarro y no existe durante las campañas un muestreo tangible del programa central de gobierno, y así debería medirse todos. De todas maneras, la publicidad viene incluida. Es correcto. Yo por ahí comentaba que los medios se frotaban las manos con decir eliminar los spots y todo eso. Son espacios que tienen por ley los ya partidos políticos otorgados, que les duele a las televisoras porque ya no se los tienen que comprar. Entonces ellos fueron como decía Alejandro, de los principales hostigadores en el tema de decir quítenle las prerrogativas a los partidos políticos. Mira, es tan hipócrita la postura que tienen no los partidos, porque los partidos son instituciones de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio del poder público. No son los partidos políticos los que están asumiendo una actitud hipócrita, son los dirigentes. Pero déjenme continuar con el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos, independientemente del financiamiento federal, que ya hicimos mención, también reciben financiamiento de las entidades federativas. En su conjunto, los partidos políticos de todas las entidades federativas del país reciben 5.122 millones de pesos. De las entidades federativas. En su conjunto. Hay que sumarle lo de... En particular, en el estado de Veracruz, los partidos políticos reciben 488 millones de pesos anuales para actividades ordinarias y gastos de campaña, que rápidamente les voy a hacer referencia. El PAN en el estado de Veracruz recibe 120 millones, el PRI 107, Morena 105 millones, el PRD 51 millones, PBEN 46 millones, PT, Movimiento Ciudadano, PANAL y Partido Encuentro Social reciben cada uno 9.6 millones de pesos. Además, esto también será otro tema, los candidatos independientes a la gubernatura en una bolsa reciben 2.8 millones de pesos, los candidatos independientes a diputados federales aproximadamente 1 millón de pesos, y las asociaciones políticas estatales 4 millones de pesos. En su conjunto, los partidos políticos reciben casi 12.000 millones de pesos.
Y esto no es nada comparado con el presupuesto 2018 del INE, que va a recibir un poco más de 18 mil millones de pesos. Así es, el INE está súper inflado, también yo siento en muchos temas. Por ahí veíamos que en el tema de participación ciudadana, cívica y promoción del voto, traen un presupuesto infladísimo, y comentábamos que a veces solo salen a hacer ese tipo de actividades de promoción del voto 5 o 6 días antes de la jornada electoral, y ahí se fue el recurso. Y retomando lo que dice Federico del financiamiento que tienen los partidos en los estados, muy particular el caso de Veracruz, son sumas considerables, pero a veces vemos que no hay ni representación de los partidos en los distritos o en los municipios. No tienen ni para pagar la renta. Ha habido partidos que tienen que cerrar sus locales, pero no llega. No llega, se quedan las dirigencias estatales. Mira, por eso yo digo que tal vez sí es mucho el dinero, porque hay que recordar, hay que recordar que en los estados como en la federación, todos los partidos políticos tienen que tener representación, tanto distritales como municipales. En este caso, a veces hay partidos que no lo tienen, más sin embargo lo hacen fantasmas para tener recursos para hacer campañas. Pero ese recurso no va a un distrito o un municipio donde pueda ganar, sino realmente no llega a ninguno. Ellos lucran con el dinero y realmente pues no abonan nada a la democracia en México. Y hay que recordar que pues el INE, que es el que regula todos los recursos, pues es el que le tiene que dar fortalecimiento democrático y fortalecimiento a los partidos políticos. Y en este caso pues está pidiendo también que se regrese esos recursos, que quién sabe de qué manera podrán ellos utilizar en un momento dado. Pero es que nadie lo quiere regresar, lo quieren ellos mismos distribuir, hacer campaña con la desgracia, decía yo. Y hay quienes dicen, bueno, vamos a hacer una propuesta de ley, por ahí pues no se puede hacer no se le puede ya mover a eso, tendrías que hacer una reforma constitucional, no te lo permiten los tiempos porque ya estamos en el proceso electoral. Entonces a lo mejor esto sea nada más pues algo del momento, y digan, ¿saben qué? Pues no se pudo y ahí quedó. Por ahí escuchaba yo un comentario, decía, es que los mexicanos nada más tienen memoria de 2 semanas, y ya la tercera ya viene el otro tema y se acabó. Bueno, lo que pasa aquí es que seguimos tratando de engañar a la gente con mentiras con apariencias de verdad. Esas mentiras con apariencias de verdad son los que más daño han hecho al país en términos políticos. Me voy a explicar. Si un partido político como Morena decide destinar el 50% de sus gastos de campaña, que equivalen a 103 millones de pesos, ¿por qué no dice voy a destinar mi presupuesto de actividades ordinarias, que es 4 veces más que los gastos de campaña? No, pero además la ley prohíbe que un recurso público que se destina para un ejercicio, para un objetivo político, como es promover la participación ciudadana y promover el voto y hacer posible el ejercicio ciudadano al ejercicio del poder público, que ese es el fin para que se te destina este presupuesto, tú vayas por ti mismo y destines un presupuesto y lo dones para los damnificados. Primero, lo que se debe hacer es fortalecer el fondo de desastres naturales, es decir, que la bolsa para desastres naturales se incremente. Segundo, hacer reformas constitucionales, pero yo en mi punto de vista, el dinero que se le destina a los partidos políticos es insuficiente para realizar sus actividades, y tan es insuficiente, porque hay que reconocerlo, fluye el dinero en las campañas para los partidos políticos, y tan eso fluye que el propio Código Electoral establece un límite para los gastos de campaña, es decir, establecen los topes de campaña. Pero si, por ejemplo, voy a citar un caso, si para Coatzacoalcos se destina en el proceso electoral pasado como tope de campaña 800,000 pesos o 1 millón de pesos, y la campaña a Morena le costó 30 millones de pesos, pues ¿de dónde salieron los otros 29 millones de pesos? Es decir, no salió del financiamiento público, salieron de otros elementos fácticos que le están metiendo el dinero a la campaña para obtener una posición política y después recuperar ese dinero pues con muchos intereses.
Es lo que se decía en cuanto a este tema, decían, ¿qué va a pasar si se le regresa todo este dinero al Tesorería Nacional? Pues van a tener todo el dinero, el PRI y el aparato para salir y hacer lo que hicieron en el Estado de México, que todos los poderes fácticos, como le llaman, pues, estuvieron ahí para sacar adelante una campaña y hacer ganador al PRI. O sea, con las campañas muchas veces se gana con dinero, yo creo que la mayoría de las veces con dinero. Entonces sí es bastante interesante este tema y complicado. Yo digo que el tema va a quedar ahí, no creo que avance más porque no veo por dónde, porque nadie se va a poner de acuerdo. Unos lo quieren donar. Primero empezó uno con el 20, el otro le quiso ganar, dijo el 25, vino otro, dijo el 50, y vinieron otros y dijeron yo doy el 100. Entonces ahí van, pero sí, nada más hablan sobre el presupuesto de campaña, no de todo su, no de su todo financiamiento. el Es lógico, porque pues mira, no tendría razón de ser. ¿Cómo iban a sacar sus actividades? Yo me inclino por una mayor fiscalización a los gastos de los partidos políticos, pero particularmente por mayor auditoría, porque no se sabe dónde queda el dinero del financiamiento público que se le destina a los partidos políticos. Sí se sabe en unas cuantas manos, que son las dirigencias nacionales de los partidos políticos, porque esos recursos públicos no bajan a los estados, porque los estados se mantienen con prerrogativas de las entidades federativas, pero no aterrizan en los distritos ni en los municipios. Pero ahí como, inclusive a ti ya te ha tocado también llevar a cabo esta labor, Federico, las unidades técnicas de fiscalización. Vamos para allá. En ese sentido hay que tener en cuenta también el trabajo que ellos están desarrollando. Vamos para allá. Se necesita ahí también madurar en ese sentido. Del área de fiscalización, no tienen, simulan nada más, no vienen a hacer un semi-recorrido, se cansan, les da calor y dicen, ¿sabes qué? Nos mandaron a hablar de otro lado, nos pasó en este proceso y adiós. O sea, no detectaron todo lo que había. Y ahí queda no es una fiscalización como debe de ser. Entonces, el cambio no tan solo es cuestión constitucional, sino es estructural. Tiene que ser estructural. Sí. Déjenme compartir con ustedes el presupuesto del INE para este año 2018. El INE va a recibir 25.045 millones de pesos. Va a recibir alrededor de 67% más en comparación del 2012. Es decir, va a recibir 10.092 millones de pesos más. ¿Cómo distribuye el presupuesto que definitivamente se tiene que reducir? Pero de esos 25.000 millones en términos redondos, 9.931 millones van para gastos ordinarios, 8.325 millones van para proyectos y 6.788 millones para partidos políticos. Pero lo curioso es cómo gasta el INE su presupuesto. 1.500 millones para casilla única, hasta se hablan de 149.000 casillas, 802 millones de pesos para compensación del personal del INE, el llamado bono electoral. 800 millones de pesos se van para el bono electoral de los trabajadores. Que dicen que eso ya no los van a dar. Dicen 278 millones se van para votos mexicanos en el extranjero. Se destinan 358 millones para el PREP y todo el mundo sabe que el PREP se cae, que el PREP no sirve. 589 millones de pesos para los asistentes electorales, supervisores y CAES. Son los que le sacan la chamba al INE y son los más castigados. Y además no tienen ninguna protección laboral. Sí, son trabajadores que... Son trabajadores, ellos lo quieren pintar como otra cuestión. Y los contratan como prestadores de servicio pagándoles una miseria. Y no tienen ni siquiera seguridad social. Ni seguridad social, mucho menos ninguna prestación, porque son prestadores de servicio. Y el INE los engaña y los disfraza de trabajadores del INE, les pone un chaleco, les pone una cachucha y les pone una chamarra. Y a sacar la chamba. Y a sacar la chamba. Y son los que tienen que integrar las casillas. Bueno. No, y encima de eso, o sea, para seguir con el tema, ¿no? Ya más adelante también lo tocaremos. Pero cuando ellos no pueden sacar la chamba, ahí mandan a hablar a los capacitadores y supervisores hasta para hacer la captura de la información que tiene que hacer el INE. O sea, son los más castigados y los peores pagados. Y además el INE se hace tonto al no proporcionarle ninguna garantía social. Y con ello que están comentando también se vuelve importante una situación, hablando del tema de capacitación electoral. Si así como ciudadanos están solicitando en este momento que el financiamiento público que se le está otorgando a los partidos políticos, si en algún momento se reduzca, es el momento también que se genere conciencia por parte de aquellos que van a quedar insaculados y tengan que participar en este proceso electoral. Porque si bien es cierto, muchas veces el capacitador, al no encontrar al ciudadano en su domicilio o al negarse para con ello brindar una labor cívica que en fecha próxima se tenga que realizar, como es precisamente el sufragio, pues y es el momento también que el ciudadano tenga que empezar a reflexionar. Si los partidos políticos tienen que empezar a cambiar
y ser más conscientes, también el ciudadano tiene que serlo. Sí, este es una cuestión de que debemos tener la certeza que se van a llevar a cabo las elecciones limpias, entonces nos va a dar confianza. Y en ese sentido, la confianza es lo único que no hay en esto. Porque los partidos políticos están atrás de los que organizan las elecciones electorales, porque no tienen confianza en el árbitro, en este caso los institutos electorales. Para eso, bueno, pues entonces se tiene que haber confianza para que así los ciudadanos puedan salir a votar y participar conforme a la ley. Pero mientras no haya eso, no. En el Consejo General, todos los representantes de los partidos políticos le dan el voto de confianza al INE. Es decir, hay contubernio entre las representaciones nacionales de los partidos políticos y el Consejo General del INE. Déjenme continuar con los presupuestos del INE. 354 millones para fiscalización de candidatos, 252 millones para documentación electoral, 157 millones para ubicación e instalación de casillas. Y ustedes saben que no hay recursos para la instalación de las casillas aquí en los consejos distritales. 11 millones para debates, 520 millones para arrendamientos de vehículos, 72 millones para lavandería, 4 millones para los trajes de los consejeros del Consejo General, pues qué más. Hay que irnos de lavadora, ¿no? 65 millones para pasajes nacionales e internacionales, 128 millones para viáticos, 350 millones para dietas, 20 millones para contenidos periodísticos, 51 millones para personal eventual, 4 millones para comidas y luego no nos dan más que pura bendita galletita, y 4 millones para registros de candidatos. Ese es el presupuesto que pretende el INE que en el año 2018 la apruebe la Cámara de Diputados. Yo creo que se tiene que adelgazar ese presupuesto. Yo no creo que tengamos que adelgazar el financiamiento de los partidos políticos, sino adelgazar el costo operativo que tiene el Instituto Nacional Electoral. No, y aparte la FEPADE, leía yo por ahí hace un rato, que tiene igual un presupuesto alzadísimo, sí. Y la FEPADE no sirve para nada. Efectivamente. No, la verdad es que FEPADE, con todo respeto para todos los que trabajan ahí, pero tú haces una queja y ahí quedó, parece que le hablaste a nadie. Ahí quedó y no camina, solo camina por temas políticos y si hay por ahí alguien que esté atrás y hasta el día de hoy no hay nadie que esté preso. ¿Cómo quiere? Por supuesto que no hay nadie preso todavía. Sí ha habido personas que han ido, pero salen porque no es un delito grave, entonces salen bajo fianza. ¿no? Yo no veo a Rafael Abreu preso. Ese tema ya pasó en programa pasado, te lo pero déjenme decirles cómo justifica el INE el presupuesto de 25 mil millones que pretende que la aprueben. Vamos a dejar de ser atendidos por tu culpa, Federico. Hay una carpeta de investigación por parte de la FEPADE. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice, los consejeros electorales del INE, del Consejo General, no recibirán compensación, no recibirán el bono electoral, pues estarían ganando incluso más que el presidente de la República. Y acaba de darse ahorita ese cambio. El INE dice, a través de sus consejeros y de Lorenzo Córdoba, que el costo del voto en México es de 205 pesos. Y déjenme decirle que es una vil mentira. Si dividimos los 25 mil millones de pesos que pretende el INE recibir entre 130 millones de habitantes que tiene la República Mexicana, el cociente es de 192 pesos. Pero estamos hablando de los 130 millones de habitantes. Si dividimos 25 mil millones entre 88.9 millones, es decir, 89 millones de ciudadanos que existen en lista nominal, el resultado es de 281 pesos. Es decir, pero no van a votar los 89 millones de ciudadanos en lista nominal. Entonces, va a votar aproximadamente el 60, el 63%. Sin embargo, imprimen boletas para todos. Por eso, por supuesto. Si dividimos 25 mil millones de pesos entre el 60% de la lista nominal, es decir, entre 53 millones de electores, el costo del voto va a ser de 471 millones de pesos. Perdón, 471 pesos. Y finalmente lo que más agrava y agravia es si dividimos 25 mil millones de pesos que pretende recibir el INE en el ejercicio fiscal 2018 entre los 3.416 cargos que van a ser electos. ¿Saben cuánto cuesta elegir a cada funcionario? Vale 7.300.000
318.501 pesos. Elegir a cada funcionario entre concejales, entre diputados locales, gobernador, diputados federales, senador y presidente de la República, vale 7.300.000 pesos. Salen bastante caros. Precisamente el día de hoy, en su página que le da máxima publicidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, en su parte informativa, nos viene señalando que el pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y los criterios de política económica correspondiente al ejercicio 2018. Después de severos recortes, establece este informe, señala que para el 2018 se plantea un gasto presupuestal de 5.236 billones de pesos, cifra que es superior en un 2.2% comparado a lo que fue el presupuesto del año pasado. Si a esto también le sumamos con todas estas cifras que nos vienes mencionando, pues obviamente tenemos que reconocer que la austeridad en algún momento no se viene generando, no se viene ejerciendo. Tal es el caso, ¿verdad?, que en algún momento, dentro de las cuestiones electorales, pues también se supone que deben de ser contempladas, máxima austeridad. Regresemos al tema. ¿Debe el INE donar los 7.000 millones de pesos que reciben los partidos políticos a las víctimas del sismo? ¿Deben o no? A mi punto de vista, no. A mi punto de vista, hay presupuesto suficiente para hacerle fuerte a estas víctimas. Hablaba yo de los seguros que hizo pública la SEMA, a lo mejor se le salió a decirlo, pero lo dijo el secretario de Educación, iban a cobrar 4.000 millones de pesos en seguros. Yo me imagino que también Gobernación debe tener ciertos seguros, también hay edificios que tenían seguros y no creo que vaya a ser tanto, y al final de cuentas quien saldría mejor beneficiado sería el gobierno federal, porque pues le están quitando sus obligaciones, y es que pues, regresándole pues, dinero que ya está presupuestado para un uso específico. Y por otra parte, sabemos muy bien quienes hemos fungido como actores políticos que la interpretación de la normativa electoral debe ser integral y sistemático, y hasta el momento, bueno, no se tiene nada de ello. Vamos a dar unos saludos para continuar. A ver, saludos para David Rodríguez, que nos está viendo, Alicia Lara, Rodolfo Corpi, María Luisa Martínez, saludos Moisés Nava, interesante el tema. José Antonio, saludos Moisés Nava. O Lucy Vázquez nos está viendo, Alicia Lara, saludos Moisés. Bien, amigos, éxitos. Salvador Sánchez, Eric Jiménez nos dice: con todo lo que se gasta en boletas, credenciales y en sí los procesos electorales, el votar y cuidar casillas, si fuiste insaculado debería ser obligatorio. Pues sí, pero pues no pueden obligar al ciudadano a estar en la mesa, debería ser obligatorio. Bueno, en la ley electoral es obligatorio. Bueno, sí, a lo mejor, bueno, yo creo que lo que dice es que debería ser obligatorio votar. Y, ¿no? y también cuando sales insaculado es tu obligación. Sí, Carlos Castillejo, saludos a los panelistas, excelente análisis, licenciado Nava. Pues continuamos con el tema, ¿verdad? Que está bastante interesante. Sí se debe de quitar los recursos públicos a los partidos políticos. Yo creo que no. No, claro. Yo creo que no, porque entonces ya nos da entrada a que los partidos puedan en un momento dado hacer contuberbios con gente del crimen organizado. Y lo que decíamos, vender las candidaturas y hacer... Bueno, eso ya se da. Un poco más, sí se da, pero a veces hay... un espacio como un servidor público electo, pero ya aquí va a ser el que le ponga más va a tener más derechos. Yo creo que uno de los principios que dio origen al financiamiento de los partidos era darle un poco de equidad y de democratizar. Bueno, pues es que realmente equitativo no es. La manera en que se maneja el financiamiento a los partidos políticos, pues como bien decía el licenciado Carlos, el 30% es igualitario, pero el 70% ya es dependiendo de la votación que tenga. Entonces, si un partido tiene muy poquitos votos, ¿qué cantidad de recursos? Y ahorita, y aparte, quieren que se los quites, ¿no? Entonces, ¿cómo va a participar? Van a crecer, ¿no? ¿En dónde está la equidad? La equidad no se da en nada en la cuestión electoral.
Los partidos políticos tienen derechos y tienen obligaciones. Hay que acudir a la Ley General de Partidos Políticos. Artículo 3. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir en la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio del poder público. Ese son los fines y objetivos de los partidos políticos. Pero Y no se cumplen, Federico, tú lo sí sabes. se cumplen en parte, no totalmente, ni como uno quisiera, pero para poder llegar a esos objetivos, pues se necesitan recursos económicos, que pueden ser públicos, que pueden ser privados o que pueden ser... Tenemos un 3% que se ocupa para educación. Y es un financiamiento que se otorga a los partidos políticos cuando se ha ocupado ello. Sí, y fíjate cómo también ese 3% cómo sale. Es igual en la misma cantidad de los gastos ordinarios. Y es el 3% de esa cantidad, aparte de los gastos ordinarios. De campaña. Capacitación, investigación, Pues que son otro de los rubros que también se utilizan dinero, para ese ¿no? destino. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática y buscarán la participación de ambos géneros. Son derechos y obligaciones de los partidos políticos acceder a sus prerrogativas y recibir financiamiento público. Son derechos y obligaciones de los partidos políticos aplicar el financiamiento de que disponga exclusivamente para los fines por los cuales le fueron entregados. Los partidos políticos no pueden hacer donaciones. La ley lo prohíbe. Lo que se tiene que hacer es, si se quiere adelgazar el financiamiento de los partidos políticos, hacer las reformas constitucionales correspondientes. Y para este proceso Sí, ya no, ya no se puede. A ver, pero pues además, el PRI encontró una vía jurídica factible. ¿Cuál? Hacer un subejercicio de sus actividades ordinarias y devolver el 25% al INE, equivalente a 258 millones de pesos de sus actividades ordinarias 2017, y que el INE a su vez lo regrese a la Federación. Pero Eso, no hay confianza pero- en la federación. ¿por qué no va a haber confianza en la Federación? Pero independientemente No, no hay de eso, hay no que está ver, regulado. Va a haber confianza en el fideicomiso Tampoco, que va a por eso elaborar- digo que esto se va a que perder. elaborar No, Se va a no hay- perder porque no hay confianza. no está porque que no va a regulado. haber confianza en la Federación. No, porque hablamos, hay un tema que es, hay que entrar está al tema regulado. político. ¿Quién va a recibir estos recursos? La Secretaría de Hacienda. ¿Quién es el secretario de Hacienda? José Antonio Meade, Es el candidato de PRI a la presidencia de la República. Pues entonces, sea, el que va a prácticamente tener le el dinero estamos para hacer dando las maletas campaña. de billetes para salir a hacer campaña, comprar ¿Y votos. quién es el presidente de la rebatarse. Comisión de Hacienda? Pepe Yunes. No. El país tiene instituciones. No tenemos por qué ver quiénes son los que presiden la Comisión de Hacienda o quién es el Por secretario eso de decía Hacienda. que esto se va a quedar ahí, porque no Sí, se van a poner no- de no- acuerdo. No está regulado de que un recurso que ya está etiquetado se regrese. Así es. Aún así que le busquen, no hay. Sí, no, esto va a Nada más quedar hay ahí. dos las Va a que se quedar. pueden regresar. Y realmente pues es poco. Pues de ahí yo no creo que vaya a pasar de ahí, pero si lo hacen, yo creo que hay algunos partidos que se van a ver que no vayan a estar beneficiados con esta decisión, pues se van a amparar. Pues ya lo veremos. Ahí va. Yo siento que ahí va a quedar. Nos dice Alberto Cruz R. Saludos, Moisés. Insiste en el tema de fiscalización. Sabemos que no tiene sentido. Me refiero a la unidad técnica de fiscalización. Y efectivamente, o sea, decíamos que la unidad técnica de fiscalización, para todo el recurso que recibe, todavía viene a los distritos, pide los vehículos, van muy bien en su climita y todo, se cansan y dicen, me voy, y ahí queda. Déjenme decirles cuál es mi opinión con respecto a si se debe quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Desde mi punto de vista, no se les debe quitar, y a mi propuesta es una mayor fiscalización al ejercicio del gasto público y una mayor auditoría al ejercicio del presupuesto que se le destina a los partidos políticos. Ese es mi punto de vista, porque evidentemente hay un gasto mayor en campaña que el financiamiento que reciben los partidos políticos. Okay, un saludo a Jorge Gilson Valdés, que también se acaba de unir, a Salvador Hernández Castro, que también nos está viendo. Y pues bueno, ya llegamos al final de este programa. Yo creo que nos faltó un poquito de tiempo para demasiado darle... tiempo. No hubo comerciales. No hubo ni comerciales, ¿verdad? Pero bueno, el próximo programa Bueno. tendremos el tema de la asignación de regidurías. Empezaremos por diferentes etapas, sacando la votación efectiva. Veremos el tema de sobre representación. Eso si no se nos adelanta el tribunal y ya
emite, pues ahora sí, los criterios de cómo se debe hacer la. Que por cierto, en estas nuevos lineamientos todavía no se toca el tema de la paridad de género. Bueno, efectivamente, este tema es muy interesante, pero hay que reconocer que la ciudadanía no sabe cómo llegan los regidores, cómo se les asigna, qué votación obtuvieron los partidos políticos, y en este caso, pues ahorita lo de que es la equidad de género, la paridad, alternancia y todo lo que conlleva a que un cabildo en estos momentos pueda operar con el 50-50. Ok, pues esperemos. Nos vemos el próximo programa y los esperamos a todos a que nos sigan, y en este tema tan sonado que, como dije al principio, trae por ahí en jaque a varios y los tiene sin dormir, pues a lo mejor la próxima semana les ponemos más los nervios de punta, ¿verdad? Bueno, los esperamos el próximo programa. Buenas noches a todos. Electoral. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.